lo que va a significar tres elementos, ¿no? Esenciales. ¿Cuáles son? Familia, servicio de registro civil y lo que va a significar, por otro lado, el tema del nombre, ¿no? En ese sentido, pues iniciamos este módulo de la Maestría de Derecho Civil y Familiar de la Universidad Pública del Alto. Y así también señalar los siguientes extremos, ¿no? Se tiene previsto que el día de hoy vamos a iniciar y sobre nuestras clases van a estar establecidas, y es decir, que las clases se van a llevar a cabo los días martes y sábados, ¿no? De horario de 7:30 a 9 de la noche. En ese contexto estamos estableciendo estas diferentes reglas específicamente, a objeto obviamente de poder llevar adelante lo que es estos aspectos, ¿no? Por tanto, iniciamos con esta, eh, con esta clase el día de hoy. Y bueno, señalar los siguientes extremos. Hay un problema con nuestro Zoom. Lo siguiente pasa, ¿no? El que hay un problema con nuestro Zoom y solamente estamos con el Zoom limitado. Eso significa que está durando 40 minutos y es lo que les voy a pedir que, por favor, se termina la sesión del Zoom los 40 minutos y vuelvan a ingresar al mismo link, ¿no? Para que tengamos ahí como una especie de tiempo. Que 40 minutos esté pasando el Zoom y tengamos un tiempo de unos minutos para poder volver a hacer comentarios y poder continuar con la clase, ¿no? Tomando en cuenta este problema que tenemos con el Zoom, que vamos a igualmente solucionarlo en el transcurso de los siguientes días. Sin embargo, el día de hoy les voy a solicitar que puedan realizar esta, eh, esta acción de poder, obviamente, terminar los 40 minutos, volver a ingresar a Zoom, terminar los 40 minutos y volver nuevamente a ingresar a Zoom. No solamente en esta ocasión para poder, mientras estamos solucionando, obviamente, esta situación. Primeramente, presentarme, ¿no? Mi nombre es Denis Miguel Jiménez Hurtado, soy el docente encargado de facilitar lo que es ICAR este módulo, referente a lo que es ICAR familia, de servicio de registro civil y nombre, ¿no? Y derecho al nombre, ¿no? Ahí tenemos un pequeño extracto de mi hoja de vida, digámoslo así. Soy abogado de igual manera que ustedes seguramente. Tengo una maestría en Derechos Humanos y Democracia para América Latina y el Caribe, Buenos Aires, en Argentina. De igual manera soy egresado de la maestría de Derecho Constitucional y Procesal Constitucional de la Universidad Andina Simón Bolívar y he sido docente de pregrado y posgrado en diversas universidades del sistema público como privado. Y bueno, actualmente estoy estudiando un doctorado, ¿no? En lo que es de Ciencias del Desarrollo en el CIDE SUMSE, ¿no? Ese es un pequeño extracto de mi hoja de vida y bueno, y el tema que vamos a abordar el día de hoy, bueno, fundamentalmente va a ser un tópico más relacionado con el concepto de familia y la aplicación de esto conforme al resguardo de lo que es los siguientes tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos, ¿no? Lo que se tiene fijado para el día de hoy es analizar realmente la importancia del concepto de familia conforme también a la aplicación de cierto tipo de criterios llamados estándares internacionales en materia de derechos humanos, tomando en cuenta que el abordaje fundamental es la protección jurídica que debe tener fundamentalmente el concepto de derecho de familia, y por otro lado también analizar cierto tipo de criterios que van a estar conforme a estos tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos. Como hemos establecido fundamentalmente, lo que determina en este caso particularmente es el hecho de poder analizar con gran profundidad lo que es esta base conceptual a partir de lo que es esos estándares internacionales. De igual manera, estableceremos cierto tipo de parámetros técnicos para poder analizar esto conforme a esos instrumentos internacionales, tomando en cuenta que actualmente tenemos una visión mucho más de avanzado con lo que es en sí los conceptos en derechos humanos, concebidos también como derechos fundamentales, con la lógica de la positivización de sus derechos a través de un instrumento o una norma suprema que básicamente es una constitución política del Estado, y por tanto vamos a ir aportando de gran medida el desarrollo a partir de estos criterios, ¿no? De igual manera vamos a tomar en cuenta cuál va a ser la forma de calificación de lo que es esta, la forma de calificación que se va a tener a partir de clasificar este módulo, ¿no? Tomando en cuenta que se ya me ha habilitado el módulo, ya en el módulo también van a tener ustedes los criterios, por ejemplo, de las lecturas obligatorias, como las lecturas como accesorias o secundarias, las obligatorias que les servirán claramente para poder desarrollar un cierto tipo de trabajo que a mí me llama mucho la atención, el hecho de realizar un ensayo, ¿no? Siempre en las modalidades que he realizado, bueno, que he dado en este caso, que he tenido el placer de poder enseñar.
siempre he solicitado que se tenga un ensayo como un trabajo final, por una parte, y por otra parte también he realizado, me gustan mucho los trabajos más activos, ¿no? O sea, eh, normalmente lo que pido o lo solicito que puedan realizar son tres trabajos, ¿no? Para una calificación correspondiente. En este caso, vamos a poder obviamente ver el desarrollo del aprendizaje conforme a los trabajos que se van a presentar. Y por tanto, lo que les voy a pedir, por ejemplo, es realizar tres trabajos, ¿no? Dos trabajos prácticos que tienen un valor de 25 puntos y un trabajo final que tiene un valor de 50 puntos, ¿no? En ese aspecto, ya con eso tendremos un parámetro fundamental de una calificación a partir de esos tres trabajos, dos trabajos prácticos de 25 puntos y un trabajo final de 50 puntos. El trabajo final es un ensayo que va a constar claramente de un aporte académico conforme a las temáticas que vamos a avanzar y que van a reflejar de igual manera lo que hace ICAR en sí, la suficiencia técnica a través de los libros que les van a dotar. Por eso lo que les voy a solicitar, por ejemplo, es que ustedes puedan desarrollar obviamente estos ensayos conforme a la bibliografía que se va a armar en estos días, que hasta el día martes, hasta más tardar, van a tener ustedes en el Moodle, donde ustedes van a poder realizar el descargo de esas lecturas, libros también sumamente importantes, que les va a oportunamente los puedo utilizar para poder realizar este ensayo final que va a tener una ponderación de 50 puntos, ¿no? Nótese que van a tener tres trabajos, dos trabajos de 50 puntos, bueno, dos trabajos de 25 puntos, haciendo una sumativa de 50, y un trabajo de 50 puntos final que va a corresponder a revisar, que va a corresponder a un ensayo por el cual ustedes deben también aplicar cierto tipo de metódicas o de técnicas de escritura que no son más que el APA, y por tanto, junto con el APA van a poder obviamente desarrollar ese trabajo que va a ser de suma importancia para ustedes. Por tanto, obviamente tenemos estos tres trabajos que van a estar también conforme un cronograma especializado en el Moodle, y por tanto me gustaría mucho, por ejemplo, que ya vayan viendo, bueno, me comprometo hasta el día martes que van a obtener las lecturas, la estructura de cronograma de trabajo, y de igual manera van a contar con los parámetros para realizar los primeros trabajos, ¿no? Conforme también a clasificar esta biografía dividida en dos partes, una biografía central, digamos así, una biografía conforme a unas lecturas obligatorias y una biografía conforme a poder a poder obviamente utilizar cierto tipo de textos que también seguramente les van a servir, no solamente en esta materia, ¿no? Seguramente en el proceso educacional de los otros módulos hasta poder culminar con lo que hace en sí el trabajo de la propia tesis, ¿no? En ese sentido, tenemos estos parámetros de calificación que va a estar conforme a, por una parte, tener estos dos trabajos que tienen una validez de 25 puntos cada uno y ese trabajo final que tiene un valor de 50 puntos, haciendo así una sumativa de 100 puntos que van a ser efectivos a partir, obviamente, de poder cumplir con todas estas actividades y poder llegar, obviamente, al 100%. Sin más preámbulo, vamos a empezar a analizar cierto tipo de conceptos esenciales a partir del concepto de familia y posteriormente vamos a ir a analizar este concepto de familia en resguardo de cierto tipo de tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, que me interesa mucho a mí estos aspectos porque debemos tomar en cuenta la importancia que va a tener los estándares internacionales conforme a la existencia ya de un Estado que contempla el concepto de Estado constitucional de derecho. Y eso implica fundamentalmente el tomar en cuenta los diferentes instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y específicamente donde se tenga en resguardo el concepto de derecho a la familia. Pues podemos entender como un cierto criterio histórico, me parece una buena introducción, señalar obviamente que el concepto de familia viene obviamente del término de pater familias, ¿no? Que seguramente cuando ustedes estudiaban derecho romano ha sido claramente ha sido tomado en cuenta, digámoslo así, que siempre ha sido renuente este concepto de pater familias y que también nuestro propio Código Civil siempre lo toma en cuenta en diversos artículos correspondientemente a la naturaleza de los mismos, ¿no? En ese sentido, pues en antigua Roma hemos preservado el concepto del locutor de pater familias, igual que traduce padre de familia,
que se entenderá fundamentalmente que tiene que ver con un alto grado de compromiso, un alto grado de responsabilidad para poder tener el resguardo de los bienes y las personas pertenecientes a esta familia, ¿no? Es decir, la cabeza de la familia, tenía como objeto fundamental el resguardo, la protección de los integrantes de la propia familia, ¿no? En ese sentido, pues vemos que la base etimológica es fundamentalmente este concepto tradicionalista que se maneja mucho en el derecho romano y que actualmente ha sido constantemente desarrollado o mencionado en lo que hace también nuestro propio Código Civil, ¿no? En ese sentido, obviamente, tenemos que entender que la familia es un elemento natural y fundamental en la sociedad, que como constitucionalmente se establece, requiere una protección de igual de sus integrantes. Esto obviamente encaja en el hecho, obviamente, de que el Estado, por una parte, tome en cuenta como pilar fundamental la familia, y la naturaleza, obviamente, la protección igual de los integrantes, a partir básicamente de ese concepto de familia. Es decir, funcionalmente que corresponde un cumplimiento de resguardo de las familias a partir claramente de la obligación estatal, es decir, a partir del Estado, y que va a ser consagrado claramente en lo que es nuestras normas constitucionales, ¿no? En ese sentido, se puede decir, por ejemplo, que el interés familiar, que es un elemento esencial del concepto de familia, debe entenderse como el medio de protección de intereses y derechos de los miembros del núcleo de familia, ¿no? Es decir, sobre esta base, pues se tendrá que entender también claramente que el derecho de familia tiene que ver también con otro tipo de principios sumamente importantes, como el de solidaridad, convivencia, subsistencia, reproducción, filiación, fines morales, socialización, relación afectiva, educación, unidad económica, patrimonio y una diversidad de derechos fundamentales, de principios y derechos fundamentales. Nótese la importancia que va a tener este concepto de familia o derecho de familia. A partir también de los derechos que van a claramente, que van a descomponerse fundamentalmente o que van a nacer como una especie de ramificaciones de derechos a partir del propio derecho de la familia. Por tanto, extenderá fundamentalmente, y eso el propio texto constitucional lo señala, que la familia es un pilar fundamental de la sociedad boliviana, ¿no? Y eso también implica que de ahí devienen otro tipo de derechos que van a ser sumamente importantes para la misma protección de los miembros familiares. Filiación, fines morales, socialización, relación afectiva, educación, unidad económica, etcétera, etcétera. Por tanto, si ustedes revisan fundamentalmente la propia Constitución Política del Estado, van a verificar, por ejemplo, una diversidad de artículos donde se va a hacer referencia a las familias más allá desde el concepto el propio concepto de derechos de las familias, sino más bien por el hecho de tomar en cuenta el concepto de familia a través de una diversidad de artículos donde nos establece fundamentalmente como un núcleo esencial que devienen también otros derechos. Claro ejemplo, es el artículo 15, parágrafo segundo del texto constitucional, que dice: todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad. No notes obviamente que ya el propio texto constitucional nos establece lo siguiente, nos señala fundamentalmente que el pilar fundamental de la sociedad boliviana es la familia, y de ahí deviene también la existencia de eh, la existencia fundamental obviamente de otros derechos que también cimientan el hecho que la familia va a ser como el pilar fundamental de todo esto. Por tanto, se entiende como que básicamente que es el pilar fundamental de la sociedad de la familia. Y también que eso también debe tener un cierto resguardo, por ejemplo, sobre los derechos de las mujeres, sobre los derechos de los niños, sobre los derechos de las personas adultos mayores, que también tiene que ver mucho con el ámbito del trabajo, de la salud, de la alimentación y de los diversos derechos fundamentales que están comprendidos a partir del propio texto constitucional. Por otro lado, la Constitución Política del Estado, por ejemplo, haciendo referencia a este criterio multidimensional que tiene que ver con los derechos fundamentales, hace referencia al artículo 19, parágrafo segundo, dice: el Estado en todos sus niveles de gobierno promoverá planes de vivienda de interés social mediante sistemas adecuados de financiamiento basándose en los principios de solidaridad y equidad. Estos planes se destinarán preferentemente a familias de escasos recursos. Nótese cómo es constantemente mencionado el concepto de familia. ¿Por qué? Porque el Estado tiene que realizar acciones positivas, y esto se maneja mucho en derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, en lo que hace ICAR en sí los derechos humanos, estamos estableciendo dos criterios fundamentales, ¿no? Sobre lo que es acciones, ¿no? Por ejemplo, hay dos criterios que lo vamos a avanzar en un momento.
Cuando hablamos de derechos humanos y derechos de familias, debemos tomar dos criterios en cuenta, ¿no? Existen, por ejemplo, los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales, que tradicionalmente cierto tipo de profesores han señalado como cuatro generaciones de derechos. ¿Cuáles son? Derechos civiles y políticos, primera generación; derechos económicos, sociales y culturales, segunda generación; derechos de los pueblos indígenas y medio ambiente, tercera generación; y cuarta generación, haciendo referencia a los derechos referentes a la tecnología y el acceso a la información. Y en este caso particularmente vamos a hablar bajo la teoría tradicional de los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales. Sobre este criterio, por ejemplo, los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales, el Estado tiene dos características esenciales al momento de ver de esto: las acciones de hacer y las acciones de no hacer. Por ejemplo, cuando hablamos de acciones de hacer, se hace referencia a lo que se puede hacer, o sea, lo que el Estado está obligado a realizar para que los derechos fundamentales puedan tener un cierto grado de efectividad en lo que es su función, o sea, lo que se busca para que el derecho sea efectivo. Y en ese sentido, por ejemplo, cuando hablamos de derechos de acciones de hacer, el Estado está obligado a realizar diferentes acciones, ya sea por índole judicial, por índole legislativo, por índole administrativo. Es decir, por ejemplo, tiene que hacer acciones para poder dar eficacia a estos derechos, por ejemplo, ¿no? Y eso es una acción, y es lo que dice el artículo 19, parágrafo segundo, es unas acciones de hacer. ¿Qué significa todo esto? Que el Estado está obligado a realizar cierto tipo de acciones de hacer positivas, eso se llama acciones positivas. ¿Por qué? Porque debe promover planes de vivienda de interés social mediante sistemas adecuados, promover cierto tipo de políticas referentes a trabajo, promover políticas de salud, de agua. ¿Para qué? Para que las familias tengan cierto grado, las familias tengan la posibilidad de poder acceder a esos derechos, pueden ejercer estos tipos de derechos, ¿no? Que naturalmente vienen, por ejemplo, los derechos económicos, sociales y culturales. Y eso es lo interesante, ¿no? Porque fundamentalmente ha habido un debate en el siglo XX sobre la función que tienen los derechos económicos, sociales y culturales. Y entonces me preguntarán cuáles son estos derechos económicos, sociales y culturales. Pues son los derechos referentes al agua, a la salud, a lo que hace cara el trabajo, a la alimentación, a la vivienda, al alumbrado público, ¿no? O sea, que van a ser entendidos por servicios básicos, perdón, que van a ser entendidos como derechos que el Estado debe realizar acciones para que puedan efectivizarse, por ejemplo, sus derechos, ¿no? Por eso se llaman acciones de hacer. Por eso el Estado está obligado a hacer. ¿A que a través de su política pública, a través de sus políticas, pueda claramente dar la posibilidad de que el Estado otorgue esas posibilidades a que se puedan claramente funcionar, que pueda funcionar todo esto, ¿no? O sea, a que funcione, a que sea efectivo estos derechos, ¿no? A diferencia de los derechos civiles y políticos, que tradicionalmente se entiende como acciones de no hacer. Por ejemplo, ¿qué derechos civiles y políticos están en el de qué acciones de no hacer? Por ejemplo, la libertad de locomoción es un derecho civil y político, es un derecho civil, perdón. La libertad de locomoción es un derecho civil, sí, claramente es un derecho civil. Pero esos derechos civiles, pues, implican el hecho que el Estado no vulnere, obviamente, que no hagan una vulneración a la libertad de locomoción, a la libertad que no vulneren, por ejemplo, la libertad de asociación o la libertad de culto, ¿no? Que básicamente son considerados como los derechos de no hacer. O sea, prácticamente que el Estado no tiene que meterse, no tiene que ir en contra de esos derechos, no tiene que vulnerar, no tiene que cometer acciones para ir en contra o limitar esos derechos. Y es que no, obviamente no había algún argumento legal para poder hacer este tipo de acciones. En ese sentido, por ejemplo, en este concepto se entenderá que el Estado implica fundamentalmente que le da una gran importancia a la familia como pilar esencial de la sociedad, buscando también acciones por parte del Estado para que pueda promover dentro de la familia cierto tipo de derechos. Y es interesante, ¿por qué? Porque te dice, el Estado promoverá planes de vivienda de interés social mediante sistemas adecuados, basándose bajo principios de solidaridad, pero buscando que pueda destinar preferentemente a familias de escasos recursos. Pero nótese, el concepto de familia está ahí. O sea, sigue vigente el concepto de familia porque va a ser el pilar fundamental donde se va a otorgar una diversidad de derechos, donde va a ser fundamentalmente esta la que va a resguardar, o sea, es el pilar fundamental de donde dependen muchos de derechos,
es como un tronco, donde emana en las ramificaciones, por ejemplo, en las ramas del tronco que emanan, pues una diversidad de derechos y la familia es el pilar fundamental, es el tronco, donde también existe este resguardo a partir claramente de la existencia de esta diversidad de derechos, ¿no? Por tanto, en el texto constitucional, ustedes más allá de, van a verificar que el buscador ahí lo ponen en la acción política de Estado en el PDF y van a buscar el control B o control F, mejor dicho, van a buscar familia y les va a hacer de manera reiterativa en una diversidad de artículos. Y claramente existe una sección específicamente en el propio texto constitucional que protege a las familias. Y lo que trato de señalar acá es que como se entiende que el Estado es, bueno, que el Estado debe una protección esencial, debe una protección esencial a la familia como un núcleo fundamental de la sociedad o como pilar fundamental de la sociedad, pues implica este hecho de que puede existir una diversidad, obviamente, ¿de qué? De artículos que van a mencionar constantemente a la familia, tomando en cuenta la existencia de que el Estado debe realizar acciones para poder resguardar o promover los derechos de las familias, tomando en cuenta la diversidad de sus necesidades, por ejemplo, ¿no? Por eso el artículo 29, parágrafo segundo del texto constitucional dice lo siguiente: toda persona a quien se haya otorgado en Bolivia asilo o refugio no será expulsada o entregada a un país donde su vida, integridad, seguridad o libertad peligran. El Estado atenderá de manera positiva, humanitaria y expedirá las solicitudes de reunificación familiar que se presenten por padres, hijos, exiliados o refugiados, ¿no? O sea, nótese obviamente que también acá está el concepto de familia, a partir también del criterio que va a devenir, por ejemplo, de las conceptualizaciones del propio derecho de refugio, que tiene que ver fundamentalmente con el derecho internacional público, ¿no? Tómese en cuenta esto, ¿por qué? Porque al finalidad están hablando de familia, ¿no? Nótese lo que quiero tratar de explicar acá. Es la importancia que el propio texto constitucional les da a partir de esto, conforme también a los criterios que se van a asumir a partir claramente de qué? De la necesidad del resguardo del Estado, conforme también a la existencia de tus derechos. Por eso siempre trato de que ustedes se imaginen que la familia es el pilar fundamental, véanse como el tronco, y las ramificaciones que lanzan de este tronco son por la diversidad de derechos necesarios para que esta familia pues pueda tener ese grado de sustento y ese grado también de decir no solamente de manera somera el hecho de que es un pilar esencial un pilar esencial del Estado, sino también que corresponde le resguarda una diversidad de derechos para poder obviamente aproximarse a esa propia conceptualización. De igual manera, el artículo 46 del texto constitucional, por ejemplo, haciendo referencia a un derecho económico, social y cultural, que es el pilar, por ejemplo, de esta segunda generación. La verdad no me gusta mucho hablar de primera y segunda generación, porque yo creo que también que los derechos humanos han ido un crecimiento muy de avanzada, y hablar de generaciones me parece un poco muy limitativo. Sin embargo, pues por el tradicionalismo de la doctrina hablaremos de esta generación y hace, por ejemplo, referencia a lo que es fundamentalmente el derecho al trabajo, que es el artículo 46. Por ejemplo, todos tienen derecho al trabajo, tienen que tener también conforme que el trabajo sea digno, que debe constar con seguridad industrial, higiene, salud ocupacional, sin discriminación, y que debe tener una remuneración justa. Interesante también eso que maneja el texto constitucional, que también tiene que ver con tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos, y que también este salario justo tiene que ser equitativo y satisfactorio, y que le asegure para sí y su familia la existencia digna. Para sí y su familia. Nótese nuevamente, se hace referencia al concepto de familia, para sí y para su familia, ¿no? En ese sentido, pues fundamentalmente nosotros vamos a hacer referencia a la importancia que va a tener ese concepto del elemento del salario conforme a poder proveer a la familia una existencia digna. Podemos hablar de familia. Perdón que pueda cortar en este momento, les comento que estamos a un minuto de que se pueda cerrar nuestro Zoom, que como les había comentado, tenemos un problema con esto, y que vamos a entrar reiteradamente porque estamos con el subimitado. Y bueno, les solicito, por favor, les exhorto, que nos podamos desconectar y volvamos a conectarnos con el mismo link, ¿no? Para que podamos continuar y así vas a tener unas dos pausas más para completar el horario del día de clases.